Hola amigos, buenas noches. Eh, Como les había prometido y en virtud de que nuestras salas de Zoom el día de ayer estuvieron agotadas, les prometí que iba a hacer una capacitación en línea para todas las personas que no pudieron estar el día de ayer. Así es que, pues bueno, antes que nada, muchas gracias por acompañarme. Eh, Estoy comenzando como siempre un poco lento con la intención de ir revisando que todo vaya bien y que, pues bueno, las personas que están conectándose tengan la oportunidad. Son las 7 de la noche, tiempo del centro. Y bueno, el día de hoy es un día muy especial, especialmente porque estamos presentando algunas de las innovaciones muy importantes del proyecto GIA y la evolución del mismo. Para poder explicar a dónde vamos o qué queremos hacer con lo que tenemos, pues bueno, obviamente para mí es muy importante poder hacer un recorrido por todo lo que hemos hecho en algunos años, establecer algunas innovaciones y cómo acompañamos este proyecto. De hecho, uno de los puntos más importantes que nos diferencian de prácticamente cualquier otro proyecto de salud en nutracéutica en el mundo es la justificación de por qué llegamos a esos productos y los ingredientes que tienen diferenciación absoluta sobre patentes que hemos desarrollado también en nuestro proyecto. Tenemos una misión y una misión muy específica, producir productos que no sean invasivos y que obviamente tengan un significado muy poderoso como proyectos. Esa es la razón por la cual, pues bueno, es muy importante para mí complementar esta información con algunos ejemplos. Así es que, bueno, si están listos, para mí es un placer hacer el recorrido de este proyecto. Dentro del concepto de la evolución de GIA, como ustedes saben, nuestra misión científica siempre ha sido cuidar al ser humano y obviamente también cuidar a su medio ambiente. Esa es la razón por la cual la evolución de GIA o GIA en proceso de evolución se convierte en ciencia que transforma positivamente la vida de las personas. Este tema es muy importante porque a través de los próximos slides van a conocer de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál es la diferenciación científica, especialmente bajo los procesos no invasivos que tenemos. En la actualidad, como ustedes saben, este año ha sido de muchos cambios, particularmente, pues bueno, ha habido temas de salud, particularmente con temas infecciosos, COVID particularmente, y hemos trabajado mucho intentando perseguir una vacuna, pero creo que ilógicamente nos hemos olvidado de lo que sí nos protege a nosotros, que es nuestra propia fortaleza inmunológica. El intentar encontrar una vacuna, primero, no a todos nos va a servir, no a todos nos va a hacer bien, y aunque está diseñada bajo ciertos precedentes, al final del día es una tecnología muy nueva, especialmente las vacunas más de Occidente, que finalmente van atacando, o mejor dicho, van actuando bajo el concepto de nuestro ADN, particularmente el ARN, el RNM mensajero. Como ustedes saben, el RN mensajero finalmente es el que construye proteínas y por eso, pues bueno, nos ayuda mucho poder explicar nuestro proyecto sobre qué tipo de proteínas usamos y qué efecto tienen en el ser humano. Regresando al concepto de la vacuna, bueno, el hecho de impulsar una célula que hace síntesis proteica y que produzca solo anticuerpos, uno de los riesgos más altos que tenemos como ser humano es que muy probablemente el exceso de anticuerpos que no necesita mi organismo entonces puede convertirse en un autoataque y técnicamente se pueden generar lo que se conocen, pues bueno, como enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes no es una historia nueva, de hecho surgieron justo después de la fiebre española, la gripe española, 1918, y el índice de enfermedades autoinmunes como cáncer, como esclerosis múltiple, vamos, literalmente lupus eritomatoso sistémico, todas las enfermedades autoinmunes más complicadas y crueles que tenemos en la actualidad finalmente se definen de ahí. También muchas modificaciones genéticas comenzaron a través de ese mismo formato. Pues bien, para intentar hacer un recorrido, el antecedente de la lógica biológica me gustaría presentarla bajo un perfil muy simple. El ser humano, lo que yo soy o lo que tú eres físicamente y constitucionalmente, está determinado biológicamente por tu ADN. Es tu herencia, es lo que se te marcó ser. Sin embargo, dentro del ADN hay que entender que son proteínas. Y las proteínas finalmente son compuestos muy evolutivos, finalmente muy flexibles, que nos permiten, pues bueno, si no me gusta mi piel, tener una mejor piel. Si no me gusta mi pelo, tener un mejor pelo. Si no me crecen las uñas, puedo hacer algo para que me crezcan. Eso es en lo que vemos, pero también en lo que no vemos. Esa es la razón por la cual una condición que vea que cuidar todo el ser humano es algo muy importante y se llama condición biológica. La condición biológica más importante en el estado del ser humano es, hay muchas obviamente, pero la más importante es la del pH.
Si no tenemos una condición ideal de pH, es más difícil que muchos procesos bioquímicos se den en él, o incluso muchos de ellos se pueden detener, especialmente los enzimáticos u hormonales. Esa es la razón por la cual checar pH es un tip que les paso, es muy económico, venden incluso unas tiritas de colores en las farmacias, pueden hacerlo con la saliva y a través de eso pueden intentar siempre tener un equilibrio en por lo menos estar en 7. El ideal de pH en el ser humano es 7.36, 7.38. Ese es el ideal para que nuestro cuerpo funcione biológicamente. ¿Cuál es la única condición si yo me alimento bien, si hago todo correcto? La única condición por la cual mi cuerpo no haga buena síntesis proteica, es decir, no se reinvente correctamente, es que nuestra estructura de pH, vamos, esté fuera de rango, muy probablemente que tenga acidez metabólica. Pues bien, esa condición es muy importante. En temas de ingredientes ayudantes, me refiero a muchos nutrientes como microelementos, por ejemplo, oligoelementos, perdón, como bueno, pues, cromo, zinc, todos los minerales, o en su caso, todas las vitaminas o los multivitamínicos, que también son micronutrientes. En el caso de macronutrientes, pues bueno, llámese como lípidos o llámese incluso carbohidratos. Al final del día, todos ellos son ingredientes ayudantes o no ayudantes en la característica que se utilicen, pero lo cierto es que son nutrientes de corto plazo que casi siempre, pues bueno, ayudan a que las cosas buenas sucedan en el cuerpo, es decir, es mejor tenerlos que no tenerlos. Hay un detalle también muy importante. En la industria farmacéutica se utilizan precursores en la industria. Es decir, para que yo tenga una molécula que vaya a mi cerebro y me quite un dolor de cabeza, usualmente se utiliza un precursor. Usualmente son procedimientos químicos que no son autoinmunomodulados. Es la razón por la cual si alguien se equivoca en una dosis de un medicamento, el medicamento va a entrar a nuestro cuerpo y va a hacer lo que necesita hacer. No hay forma de detenerlo. En el caso de utilizar un proceso natural, cuando lo usamos vamos, con un proceso de cuidado, el cuidado es un proceso natural, es decir, los nutrientes actúan naturalmente y son autoinmunomodulados, es decir, un nutriente que está determinado para hacer X cosa, si no hay una patología extrema, literalmente ese nutriente, si no se necesita, no se acciona. Es autoinmunomodulado. Esas dos diferencias son tremendamente poderosas en el ser humano. Ahora bien, hay una pregunta que me gustaría que contestáramos un poco más adelante, pero me gustaría dejarla patente. Eh, Molécula correcta o molécula perfecta, si yo tomara ese tipo de moléculas, ¿qué efecto tendrían en mi cuerpo? ¿Qué se logra? Por favor, guarden esa pregunta porque me gustaría mucho que la comentemos al final. Ahora bien, para platicar sobre este tema, me gustaría hacer un poco los antecedentes. Yo hablo mucho de proteínas y esencialmente me gusta hablar de proteínas no solo porque es mi especialidad, sino porque hemos trabajado en muchos proyectos juntos justamente en este proyecto. Las proteínas, aunque tienen muchas funciones, se dividen esencialmente en tres tipos. Proteínas estructurales, que es lo que vemos, hacer pelo, piel, músculo esquelético, todo lo que vemos. Incluso internamente, obviamente el músculo esquelético a veces no lo vemos, pero finalmente lo percibimos. Hay proteínas que no se ven, como las proteínas de tipo enzimático, las que hacen procesos enzimáticos u hormonales. Esas proteínas hacen que bioquímicamente sucedan las cosas internamente, hacen que muchos procesos metabólicos en nuestro organismo se den. Ese tipo de proteínas a veces son un poquito, bueno, no un poco, son más eh, incomprendidas, pero finalmente entran ya dentro de, bueno, cuando fallan, entran en procesos clínicos mucho más agresivos. Ya son patologías, pues bueno, como la diabetes, en donde un proceso enzimático que es para producir insulina no se genera porque el proceso, el mecanismo para producirla no se hace. En consecuencia, esas proteínas, pues bueno, son tremendamente importantes, pero finalmente no se ven. Y hay un tercer grupo que irónicamente, aunque hacíamos muchas explicaciones sobre los conceptos proteicos en usos clínicos o nutracéutica, casi nunca mencionábamos o lo mencionábamos y dábamos por default durante más de 17 años, que son las proteínas como anticuerpos. Los anticuerpos son, pues bueno, finalmente las moléculas capaces de producir un efecto en contra de los que nos atacan. Pueden ser un patógeno de cualquier tipo, puede ser un virus, una bacteria, un micótico, incluso algunas otras cosas que usualmente no vemos, pero finalmente nos atacan agresivamente. Y quiero decirles que aunque nosotros habíamos minimizado mucho, ahora con el tema de lo que nos ha tocado vivir con COVID, literalmente se vuelven una de las más importantes. Y algo no solo muy importante es porque muchos de los
vamos, de las patologías que tenemos se desencadenan justamente porque los anticuerpos están inhibidos, un virus entra en nuestro cuerpo, se engancha en algún ARNP, finalmente cambia nuestro proceso metabólico y una proteína que se tenía que generar se cambia. Una proteína equivocada puede ser un cáncer, puede ser un proceso metabólico, una enfermedad autoinmune, cualquier cantidad de cosas. Así es que si se dan cuenta, los tres grupos son muy importantes, pero ahorita vamos a hablar un poco más de proteínas como anticuerpos. Si se dan cuenta, el entender estas tres características, ahora se pueden dar cuenta por qué es importante tener proteínas, aunque también es muy importante entender que no todas las proteínas son iguales, y de eso vamos a hablar un poco más adelante. En el concepto del genoma, el genoma como, vamos, como estructura etimológica, significa oma, que es el estudio de todos los genes. Pero el proteoma entonces sería el estudio de todas las proteínas. Aquí la pregunta sería, ¿qué escogemos? ¿Genoma o proteoma? En realidad están muy vinculados y voy a intentar explicar, porque aunque hablamos de proteínas que hacen diferentes cosas, hablábamos de proteínas estructurales y aunque ustedes no lo crean y es tremendamente pequeño, cada célula tiene el ADN y esa es una estructura que permite ser cuidada por proteínas y además conformada por proteínas. Vuelve a ser tremendamente importante. Aquí es donde les decía que era tremendamente peligroso el utilizar vacunas que están relacionadas a una RNM, porque cuando utilizamos un concepto de inhibición o de sobremotivación de una RNM, literalmente se obliga a hacer solo anticuerpos. Y eso es bueno cuando tengo un virus, pero ¿qué tal cuando no lo tengo, cuando no lo voy a necesitar? Entonces genero exceso de anticuerpos y eso puede generar un autoataque en el cuerpo. ¿Qué significa? Una enfermedad autoinmune. Insisto, lo más cruel, doloroso y costoso que yo he visto en este planeta, sin duda alguna, son esas patologías. Vuelvo a explicar, no es que sean malas o que estén mal. La única parte es que yo no he encontrado información dentro de todas las vacunas que se han desarrollado, cuál es la ruta para poder controlar el ARNP, que usualmente es el que controla que nuestro organismo sintetice proteínas correctamente. No las he encontrado, se los quiero comentar. Ahora bien, para poder explicar un poco más sencillo a qué nos referimos con esto, el genoma, el genoma no son más que 3.000 millones de pares nucleótidos en nuestro organismo, literalmente en cada célula nuestra, codificando proteínas. En otras palabras, si se dan cuenta, es tremendamente complejo. Las combinaciones son prácticamente infinitas. Eso es lo que somos. Somos tremendamente complejos. Ahorita les voy a poner un ejemplo de qué tan complejos somos. El utilizar proteínas son funciones muy específicas para las cuales nuestro ADN se ha sido o ha sido entrenado. Si nosotros no modificamos esos procedimientos, entonces nos volvemos tremendamente poderosos en temas de salud. Para poder explicar el genoma, bueno, voy a intentar decirles. No sé si alcancen a ver cada una de esas letritas que están por ahí. Si las observan, técnicamente esas letras nos permiten, pues bueno, explicar que cada una tiene un carácter, tiene mucha información de lo que somos. Para que ustedes se den una idea, en esta hoja, que equivaldría a una hoja de estas tamaño máquina, tamaño carta, podrían ser entre 6 y 8.000 caracteres. Si 6.000, 8.000 caracteres en una hoja, si solo se modificara una sola letra de estas, entonces yo podría tener una enfermedad compleja, podría tener un comportamiento complejo o incluso podría ser otra persona, dependiendo de dónde está ese carácter. Si consideramos que esta hoja tiene casi 8.000 caracteres por un lado y 8.000 del otro lado, es decir, por ambos lados, pero si además yo multiplico estas hojas por 1.6 millones de ellas, significa entonces que soy verdaderamente vulnerable a cosas que puedan ocurrir. Si la mayor cantidad de virus no tienen una estructura para poder sobrevivir y cuando entran a nuestro cuerpo lo primero que intentan es modificar o engancharse de esta información, se pueden dar una idea del daño que pueden hacer internamente. Bueno, eso no se ha hablado mucho, pero finalmente esa es la parte más dolorosa, cruel y complicada que hace un virus. En otras palabras, si se dan cuenta, somos vulnerables, pero además vulnerables no solo cuando está el patógeno, sino el daño que puede generar en colateral. Para eso, el concepto de proteoma se vuelve mucho más poderoso. La síntesis proteica se vuelve literalmente el mejor armamento para protegernos, no solo del virus en el momento, sino de activación de un sistema inmunológico que nos permita detener todos esos patógenos, sino además de protegernos contra cualquier otra enfermedad que venga en el futuro debido a esa modificación en la estructura de nuestro ARNP.
Pues bien, para poder explicarla tengo este ejemplo que quizá les sea muy sencillo. Ya hablamos que somos proteínas de la punta del pelo a la punta del pie. Cada ser humano promedio puede metabolizar más de 56 millones de veces cada segundo proteínas, es decir, hacer pelo, piel, memoria, inteligencia, contestar cuántos 2 más 2 se hacen en esos procesos. Literalmente, a esa velocidad, pues bueno, finalmente puede haber muchos errores. El ejemplo que yo intento hacer es, imaginen un rompecabezas en este cuadro azul. Son cientos de millones o billones o trillones, de hecho, se dice que son más de 100 trillones de ellos en un ser humano corriente. 100, más de 100 trillones de ellas. Cada una de ellas encajan perfectamente unas con otras, por eso hacen un rompecabezas casi perfecto. Pero obviamente, como sintetizan a 56 millones de veces la información que interactúan, puede haber muchos errores y muchas de esas moléculas pueden afectarse. Si yo tengo una buena dieta y un buen nivel de vida, yo entonces podría literalmente corregir todos estos errores. Pero ¿qué pasa si yo no tengo moléculas correctas suficientes o peor aún, entró un virus, una bacteria y se conectó justamente con mi RNP? Literalmente entonces la información de mi ADN puede cambiar o puede estar sensible. ¿Cómo podemos corregirla? Bueno, si tengo un síntoma o tengo un diagnóstico o tengo una situación complicada, casi siempre lo que tenemos clínicamente es algo que intente medio reparar esa pieza del rompecabezas que tenemos dañada. Esto yo lo ejemplifico con estas moléculas enormes entre rojos y azules, en donde intentamos hacer la pieza o corregir la pieza biológica que nos está fallando. Tristemente son altamente invasivas, son no automoduladas, son, bueno, proyectos que a veces intentando ayudarnos también nos perjudican. Se vuelven paliativas esencialmente porque no resuelven el problema de raíz, porque medios se parecen, pero no es lo que estamos buscando. Este tema es muy complicado porque estamos teniendo muchas enfermedades y muchas patologías que no están resolviendo los problemas de raíz y en gran medida creo porque no hemos utilizado moléculas tan correctas como las necesitamos. Ahora bien, si dentro de este esquema yo tengo una pieza de rompecabezas que reparar y utilizo proteínas, nosotros hicimos este ejercicio y utilizamos proteínas. El único detalle es que las proteínas también son macromoléculas muy complejas, así es que son tan grandes y tienen tanto desperdicio intersticial o sueltan tanta muerte al intentar, pues bueno, metabolizarse, que entonces generan un problema. Problema grave como desperdicio intersticial, más ácido úrico, muchas circunstancias muy complicadas. Ahora bien, ¿qué se nos ocurrió hacer? Y este es un proceso de patente que tiene nuestro proyecto. Se nos ocurrió romper la pared molecular de estas proteínas para hacer expresiones más pequeñas. Ese procedimiento fue muy interesante y lo que hicimos fue repetirlo muchas veces. Cuando hicimos pequeñas partes, que de hecho le denominamos coloide proteico, lo único que tuvimos que hacer es repetir ese proceso infinito con la intención de tener suficientes de esas moléculas para completar la pieza que nos hacía falta y poder completar la pieza del rompecabezas que necesitamos. De esta manera, el ser humano vuelve a tener la facultad de poder, pues bueno, tener facultades de vida funcional y eficiente. El detalle más importante de esto es que se puede explicar de esta manera. Imaginen ustedes que esto es lisina. Lisina es una proteína, esa es su estructura molecular. Sirve para, no sé, hacer más guapos y más inteligentes a los niños, a nuestros hijos. Los papás que decidan tener esto, pues bueno, deberían de voltear a ver esta molécula. Ahora bien, si se dan cuenta es muy compleja. Nuestros hijos muchas veces no pueden hacer un proceso de metabolismo en ellas, porque no tienen un proceso enzimático correcto, porque no tienen un metabolismo asertivo, porque no tienen la molécula, de hecho. En consecuencia, lo que nosotros hacemos es literalmente romper esta molécula muy simple y convertirla en moléculas de oxígeno, carbono, nitrógeno e hidrógeno. En otras palabras, moléculas tan pequeñas que nos permiten reinventarnos desde la punta del pelo a la punta del pie. Muchos les guste o no, y parezca romántico o no, esto literalmente es lo que somos desde la punta del pelo a la punta del pie. Y cuando Dios nos creó, literalmente nos hizo a través de moléculas muy simples que después se volvieron tremendamente complejas. Pues bien, esto es el resumen de lo que intentamos hacer con proteínas de cadena corta. Por eso les menciono que no todas las proteínas son iguales. De hecho, muchas generan residuos vamos, de muchos desperdicios intersticiales que después generan otra clase de problemas. En el caso nuestro no teníamos ese caso. Significa entonces que tenemos un proyecto muy poderoso. Esta presentación, aunque ustedes no lo crean y para todos los que están en nuestro proyecto de Familia GIA,
tiene argumentos tan poderosos porque Protengia, que es el procedimiento que utilizamos, pues bueno, podría explicarse de una forma muy sencilla. Son proteínas de cadena corta, 100% hidrolizadas, con procedimientos patentados por nosotros. ¿Qué logramos cuando las tomamos? Pues bueno, procesos eficientes de síntesis proteica, es decir, hacer pelo, piel, sinapsis, mejor sistema inmunológico, con el menor desperdicio intersticial y con la menor cantidad de nutrientes ayudantes. En otras palabras, optimizamos literalmente más eficazmente todo nuestro cuerpo, desde la punta del pelo a la punta del pie. Para cada parte o sistema de nuestro organismo se logran brindar las moléculas correctas para su buen funcionamiento. Podemos dar a los niños, por ejemplo, algo que ellos creen que es una golosina, porque se pueden integrar a muchos alimentos y sin embargo, aunque ellos lo vean como una golosina y lo vean divertido, nosotros realmente les estamos brindando biológicamente lo que necesitan para ser guapos, inteligentes y sanos. El sueño de cualquier padre o madre. Si se dan cuenta, este es el concepto de lo que pudimos lograr y creo que aunque lo habíamos aplicado mucho en tema clínico, el día de hoy nos sirve mucho en preventivos. Para poder explicar todas las características de un concepto de una proteína de cadena tan corta como esta, en donde además les anexo una de nuestras patentes, pues bueno, nos podemos entender que podemos literalmente motivar cada parte de nuestro cuerpo que queramos desarrollar, no solo eliminar arrugas o tener bonito pelo o que nuestras uñas crezcan. Vamos, podemos hacer incluso que algunos procesos enzimáticos que no se hacían u hormonales puedan tener la oportunidad de desarrollarse porque nos permite hacer un proceso biológico mucho más asertivo. Hay muchas formas de explicarlo. De hecho, quiero decirles que hay muchos procedimientos. Sin embargo, me enfocaré simplemente a explicarlo y si tienen interés, hay algunas simulaciones que después en un poco más de preparación podremos explicarla más asertivamente y más científicamente. Creo que eso sería como la parte 2 de esta plática. Pero para ir un poco al tema de lo que está ocurriendo en estos días, tengo que confesarles que aunque muchas personas han sido infectadas y han sido asintomáticas, muchos de los efectos de un virus en nosotros sí se van a presentar. Es decir, no tuvieron efectos mientras estaba la infección, pero los residuos quedan. Lo que más hemos visto son en las personas es daño neurológico o envejecimiento prematuro. Literalmente se cae el pelo, comienzan a aparecer arrugas, vamos, ocurren muchas cosas. Pero hay una parte todavía más complicada que es el concepto de cognicidad o sinapsis. Para poder explicarlo, me gustaría ponerles este ejemplo. Vamos a hablar de proteínas equivocadas o insuficientes, pero vamos a hablar de lo que hace cuando un virus modifica el proceso de sinapsis de nosotros. Aquí pueden observar un par de neuronas y si se dan cuenta, la forma de conectarse entre neuronas para poder hacer una expresión de cognicidad se da a través de una síntesis. Esa síntesis proteica usualmente nos falla. Voy a hablar de un niño en espectro autista, voy a hablar de un niño en comportamiento desordenado, voy a hablar de una persona adulta en bipolaridad o incluso en esquizofrenia, o voy a hablar de muchas otras cosas. Pero en este caso, la sinapsis se rompe. ¿Por qué se rompe? Bueno, para ejemplificar las neuronas, una se comunica con otra para poder lograr algo. Este detalle parece muy sencillo, pero se hace o se generan más o menos 100 billones de sinapsis por segundo. Así es que no es un tema mínimo. La sinapsis permite comunicarse o expresar, es lo que nosotros hacemos. Mover una mano, tomar un lápiz, contestar cuánto es 2 más 2. Literalmente todo eso es un concepto de sinapsis. Ahora bien, lo que genera vida también genera muerte. Por eso, cuando se hace esa sinapsis o esa síntesis proteica, literalmente se genera un desperdicio intersticial que se llama amiloide beta. El amiloide beta es literalmente la basura de ese choque sináptico que se dio o esa síntesis proteica que se generó. Sin embargo, no se preocupen, ese desperdicio, también cuando fuimos creados, fuimos diseñados perfectamente. Hay un concepto que se llama microlia, que no son más que procesos enzimáticos, que son los que van y limpian todas las amiloides beta. Es decir, nuestras neuronas están perfectamente diseñadas para estar comunicando correcto porque no hay nada que interfiera. Sin embargo, no sé si a alguno de ustedes les ha ocurrido que van de la sala de su casa a la cocina y cuando llegan a la cocina no saben a qué fueron. O en su caso, le quieren hablar a una persona y no recuerdan su nombre, aunque es hijo, o no sé, es un hijo, o le cambian el nombre al hijo, o no saben dónde dejaron las llaves, o literalmente no se acuerdan de un teléfono que usualmente usaban con mucha frecuencia, o ocurren 20,000 cosas. Bueno, eso ocurre casi siempre cuando el exceso de amiloides beta literalmente comienzan a saturar el proceso de sinapsis entre neuronas.
Cuando eso sucede, entonces se nos empiezan a olvidar más las cosas, comenzamos a ser más torpes para aprender cosas o para finalmente, no sé, expresar lo que solíamos hacer. Ese tema de olvidarnos de las cosas o comunicar algunos temas se vuelven muy complicados. Y el detalle es que si no se crean esas microglias y los amiloides beta crecen, es decir, esa síntesis proteica no se da, entonces técnicamente se rompe la sinapsis y entonces se convierte en lo que se conoce como un Alzheimer o una demencia senil o un Parkinson o una crisis convulsiva o cualquier cantidad de desorden neurológico. Si se dan cuenta, estos temas son muy importantes, por eso hay que cuidar cómo actuamos. Hace unos días, para ayudar a nuestro sistema inmunológico a protegernos de lo que está ocurriendo, durante algunos meses estuvimos trabajando en laboratorio con la intención de diseñar una estructura proteica que nos permitiera trabajar y proteger desde adentro hacia afuera, especialmente porque no sabemos si una vacuna va a ser eficaz y de hecho en nuestro país, aunque ya están muchas vacunas distribuyéndose, se dicen que van a pasar muchos meses antes de que muchas personas las tengan disponibles. El detalle es lo que sucede y me gustaría platicar qué es lo que obtuvimos trabajando para que las cosas malas no sucedan. Desarrollamos un concepto de proteína que se llama GIA, Hyper Hydrolyzed Protein, pero diseñado al plasma. Podemos diseñarlas para muchas áreas del cuerpo. ¿Qué es lo que hace este ingrediente? Es una proteína hiperhidrolizada, pero con un aminograma muy completo. Es un aminograma tan completo que nos permite finalmente no ser parcialmente hidrolizada y no contar con pequeñas partes de proteína, sino literalmente todo lo que necesita en cuestión de aminoácidos esenciales, no esenciales y cuasi esenciales. En otras palabras, podemos darle a nuestro cuerpo incluso cosas que ya no estaba tan fácil que obtuviera. Pero este lo estamos enfocando obviamente al concepto plasmático para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Por eso se considera una proteína de muy alto espectro. En otras palabras, no es invasiva, pero permite trabajar muy eficazmente. ¿Qué es una proteína hiperhidrolizada? Entonces, pues bueno, me gustaría comentarlo de esta manera. Es una proteína de cadena hiperhidrolizada con un aminograma completo, especialmente para células que activan el sistema inmunológico, particularmente el tipo de células PDC. ¿Qué significa una célula PDC? Bueno, su descripción es una célula dendrítica plasmacitoide. ¿Qué es lo que hace? Es un tipo de célula muy especial. Las células dendríticas son un tipo raro de célula, pero altamente inmunitaria, que se sabe secretan grandes cantidades de interferón tipo 1, el famoso IFN, un antiinflamatorio muy potente y en respuesta a un virus o al efecto proinflamatorio que generan. Es decir, no solo genera una respuesta bioquímica, sino que además permite proteger contra el efecto que generan. Si se dan cuenta, nuestro cuerpo no fue hecho al azar. Dios no jugó a los dados con nosotros. Literalmente teníamos toda esta activación. El único detalle es que el PDC tiene un formato de activación en algunas personas muy pasivo. Las personas que no tengan un sistema inmunológico alerta o funcional, pues literalmente nunca la van a tener. En consecuencia va a estar muy complicado. En la actualidad tenemos, pues bueno, la clasificación de estas proteínas, todas son de tipo levógiro seguras y tenemos más de 9 estudios científicos que demuestran que esto actúa de esta manera. Para poder explicar, bueno, básicamente cuando un virus entra a nuestro cuerpo tiene que generar una respuesta. Si se dan cuenta, tenemos muchos tipos de célula de nuestro sistema inmunológico. Tenemos las dendríticas, tenemos obviamente las N killers, tenemos las killer T, o sea, tenemos un ejército ahí. Entonces, ¿por qué permitimos que un virus tan simple nos pueda dañar tanto? Bueno, es porque no se dan cuenta muchas de ellas. Las células inmunitarias deben de funcionar como un sistema para combatir eficazmente a los invasores. Es nuestro ejército, pero para eso tienen que coordinarse. ¿Qué es el efecto que genera un GHHP? Bueno, la más importante es que actúa como un general en jefe. Es decir, es capaz de ser una proteína que per se genera obviamente interferón, protege, pero además detecta y ordena. Es decir, detecta que hay un individuo invasivo y permite que todas las demás células las ordena y las alinea. Es decir, tiene un campo de acción. Para poder compartir que hacen, por ejemplo, un probiótico convencional de lácteo, pues bueno,
un probiótico activa nuestro sistema inmunológico, pero esencialmente va literalmente a las N killers. Las células N killers literalmente es solo uno de muchos soldados que tenemos. Es incompleto y la parte más cruel es que no genera ningún proceso de protección en la marcha, simplemente va y ataca. En otras palabras, si es un virus que no tenga suficiente eficacia este tipo de célula, literalmente no tenemos un resultado. Ahora me gustaría comparar qué es lo que hace un hyperhydrolyzed protein. El PDC literalmente es capaz de activar todos los tipos de células inmunológicas. Se vuelve un líder inmunológico en nuestro cuerpo. Este procedimiento no es invasivo, no tiene nada que ver con anticuerpos sintéticos y la parte más importante es que mantienen alerta nuestro sistema inmunológico sin dejar ningún desperdicio intersticial, es decir, ningún efecto colateral. La pregunta que teníamos, ¿ustedes recuerdan el GHHPP? Bueno, lo acabo de mencionar y acabo de explicar. Pero ¿recuerdan también la pregunta que les hacía? ¿Moléculas correctas o perfectas? ¿Qué se logra cuando tenemos lo que es correcto en nosotros? Mi, mi explicación es muy simple. Es como cada instante que yo tengo lo que es correcto, es como si tomara una vacuna, pero no invasiva. Y es una vacuna que actúa cada vez que tomo una ingesta de este proyecto, de este tipo de proteínas de cadena corta, que permite que nuestra propia respuesta inmunológica actúe y se desarrolle para, pues bueno, para evitar que un virus o una bacteria o cualquier otro patógeno me dañe. Pero en la marcha, no solo permito que mi sistema inmunológico esté alerta, además podría proveerme de bonito pelo, bonita piel y permitirme cuánto es 2 más 2 o x y más z, la raíz cúbica, lo que sea. Es decir, puedo ser guapo, inteligente y sano. Eso es lo que nos convierte en lo que somos, desde la punta del pelo hasta la punta del pie, aunque no lo veamos, porque muchas personas no creen en el daño que puede hacer, pues obviamente una invasividad de un patógeno. La verdad es que esto es parte de lo que hemos hecho. Dentro del concepto de G-Evolve, hicimos un cambio de proyecto total. No solo cambiamos imágenes de nuestros productos, yo creo que ese incluso es el cambio más pequeño que tenemos, aunque, pues bueno, obviamente cambia mucho la imagen de lo que hacemos. La parte que también hemos desarrollado es el concepto de poder integrar en cada uno de estos productos justamente el concepto de HHP bajo el concepto de una proteína de origen marino que permite brindar esta estructura inmunológica que les hemos mencionado. GANT, que ahora se convierte en nutrición integral, este es el nombre que tenemos, permite no solo conservar el proceso original de Protengia, mucho más poderoso, bajo un proceso que volvemos a regresar de Nueva Zelanda a México para evitar tantos costos de transformación y los volvemos a integrar en nuestra planta en México. Logramos hacer que esta proteína no solo tenga un aminograma completo, sino que además todos los ingredientes ayudantes, todos vienen de procesos cítricos, los cuales contribuyen a potencializar todos los beneficios dentro de la estructura neurológica o musculoesquelética para el cual fuimos diseñados. Este producto en particular es uno de los principales proveedores de triptófano y para las personas que no conocen este aminoácido es el menos disponible en el planeta, irónicamente, es el que más neurológicamente tiene activación, es decir, el que más nos ayuda en todas las estructuras de comportamiento. Es capaz de generar suficiente, vamos, procesos bioquímicos neurológicos para no solo incrementar sinapsis, sino que además nos da suficiente, vamos, procesos neurológicos para evitar caer en depresiones profundas o finalmente en riesgos de comportamiento. La parte interesante es que GNT, bajo el concepto de evolución, se convierte en un nombre que se denomina nutrición integral. Generamos un concepto que se llama nutrición multienfoque, que no es más que la fusión de muchos de los productos que teníamos para ayudar a las personas, pues bueno, que no tienen tantos recursos y que tienen que comprar muchos productos. En cada uno de estos incrementamos no solo la concentración de las moléculas que utilizamos, sino que permitimos, bueno, hacer un proyecto que nos permita ser muy, muy eficaz. En este proyecto lo que hicimos fue incrementar estructuras de colágeno, proteínas HP, como las que les acabo de mencionar, más el concepto de proteingia que ya teníamos. El incrementar el aporte proteico o coloides proteicos, como nosotros los llamamos, permiten, pues bueno, que el concepto neurológico y antienvejecimiento sean realmente poderosos. Las personas se vuelven tremendamente inteligentes y permiten que las arruguitas o el pelo que se está cayendo deje de hacerlo.
es proteína de cadena tan corta, con una fase de metabolismo tan poderosa que permitir, pues bueno, hacer resultados increíbles. La adición de un extracto de zinc con este mismo proyecto nos permite, pues bueno, finalmente hacer uno de los mejores productos, por eso les denominamos multienfoque. No solo me veo bien, sino además pienso bien. Nutrición activa, que es el equivalente a nuestro multivitamínico. Nutrición activa no solo combina todas las estructuras de oligoelementos, y multivitamínicos, sino que además incrementamos las dosis de algunos de ellos, calcio, potasio, fósforo, incluso establecimos algunos como selenio con la intención de poder hacer muchas ligas con oligoelementos y permitir una fase energética celular, es decir, que puedan llegar esos oligoelementos a nuestra estructura, hacer un choque mitocondrial y desdoblar células nuevas. Pero se vuelve un tema energético, pero no estimulante, agresivo. Es decir, tenemos las moléculas correctas y nos permite trabajar neurológicamente bien. El concepto de nutrición celular es la equivalencia a nuestro green protein, que de hecho, pues bueno, ese es el nombre que ahora le damos, nutrición celular. Eh, Microalgas como la espirulina, la kelp, fueru, algunas otras, pues bueno, nos permiten hacer proteínas de cadena corta de origen vegetal altamente poderosas, quizá incluso en sus combinaciones más completas y con aminogramas más pequeños que los de tipo animal, pero logramos además no solo en composición de oligoelementos hacer procesos tan asertivos que usualmente hacen un proceso de detoxificación. En otras palabras, tenemos proteínas de cadena corta que nunca generan acidez metabólica, de hecho al contrario, la eliminan. El concepto de poder estabilizar pH, no sé si recordarán que es una de las condiciones más importantes, la logramos con este tipo de moléculas. Y creo que la parte más importante que hemos logrado es que son muy, muy completas. Así es que Green Protein para mí sigue siendo uno de mis mejores productos. Nutrición ósea o BLZ, que viene de balance. Estaba muy diseñado el concepto músculo esquelético, especialmente las personas que comenzamos a descalcificarnos después de cierta edad. Y la parte complicada es que cuando nos descalcificamos, además, porque hay acidez metabólica, casi siempre cuando se da mucho calcio con esas características, nunca se resuelve el problema. Por eso se hacen prácticamente enfermedades paliativas o con procesos paliativos altamente invasivos. Nosotros generamos este procedimiento con una característica extra, que podemos hacer procesos enzimáticos hormonales a través de un aminograma muy asertivo. Creo que esto nos permite que las personas que tienen, bueno, un desequilibrio de estrógenos o andrógenos, en el caso de los hombres, podamos equilibrarlo con un proceso metabólico muy asertivo. Si se dan cuenta, es uno de los proyectos en donde tristemente las mujeres son las que más tienen que requerirlo, pero nos permite utilizar también EPAs y DHSA, cadenas de lípidos muy cortas que nos permiten ser muy asertivos y limpiar nuestro desperdicio intersticial. En otras palabras, usualmente, pues bueno, tenemos un proceso limpio, estabilizado en pH y finalmente, pues bueno, con una estructura ósea muy poderosa. Nutrición ocular es lo que es nuestro CB. Nutrición ocular, bueno, se vuelve muy poderoso porque incrementamos algunas estructuras de betacarotenoides. Lo que hicimos fue coloides de betacarotenos y aunque mucha gente los conocía más para protegernos contra el cáncer, finalmente tiene que ver mucho con el tema de proteger, bueno, las capas de nuestro sistema visual. Está mucho más enfocado para protegernos de la estructura macular o la degeneración macular, que son de los temas de defecto ocular más complejos. Generamos una proteína HHP para este tipo del sistema visual o de visión, porque recuerden que en los ojos tenemos células especializadas, es un tipo de célula muy particular, por eso requerimos un tipo de aminoácido muy particular también. En consecuencia, creo que las membranas oculares y los de vasoirrigación van a permitir que nuestros ojos tengan una visión perfecta. Dentro del concepto de nutrición ligera, o lo que es nuestro RG Plus, eh, es un programa de control de peso y agregamos un concepto o unos ingredientes extras a los que ya teníamos que se llama CLA, que es el ácido linoleico conjugado. El hecho de utilizar este tipo de lípido nos permite no solo ser más asertivos con los metabolismos y nos permite generar algunos, procedimientos cetogénicos que nos permiten, pues bueno, metabolizar grasas, especialmente donde no las necesitamos. Esto nos permite que si tomamos este producto unos 5 o 10 minutos antes de comer, también nos permite liberar algunas enzimas como la CIGON que nos permite hacer el proceso de saciedad.
En otras palabras, la combinación de todos los ingredientes y de este ácido linoleico conjugado nos permite, pues bueno, empezar a detoxificar especialmente debajo de la piel toda esa grasa o todos esos desperdicios intersticiales, haciendo un efecto muy interesante, disminuyendo la inflamación de las células hepáticas y haciendo que nuestro metabolismo aumente. Si se dan cuenta, es un proceso muy natural que incluso si agregan un poquito de agua o exceso de agua a la dieta, pues bueno, hacen un proceso de detoxificación muy, muy asertivo. Nutrición articular o ASD viene de las siglas de articulación sin dolor, así lo llamábamos hace muchos años. La estructura de glucosamina, condroitina, ácido hialurónico, pero también una estructura de prebióticos y proteína HP nos permiten hacer un proceso antiinflamatorio muy, muy, muy poderoso. Esa es la razón por la cual los procesos de desgaste y de dolor literalmente desaparecen. Pero además nos permite no solo evitar el proceso de desinflamación, cuando quitamos el proceso de desinflamación permite que las articulaciones no tengan exceso de desgaste y nos permite de nuevo ayudar a que tengamos un pH equilibrado, de tal manera que se fija el calcio de nuevo y permite que no haya un desgaste, pues bueno, constante o crónico. Este es uno de los mejores productos que tenemos en los temas de dolor, pero sobre todo en reconstitución biológica. Tenemos un producto que se llama Nutrición Super Antitox. Es la combinación de CPX y ProST más el proceso de evolución que ya les mencionaba. Este proyecto lo diseñamos para las personas que no desean tener cáncer, las personas que están en un proceso de quimio de radio, es decir, que están en un proceso contra el cáncer, y las personas que tristemente viven con alguien o que tuvieron cáncer y que finalmente tienen que ayudarse en la evolución del post de este tema. Son proyectos que nos permiten detoxificar. Utilizamos OPCs, que son complejos oligométricos y poliméricos, obviamente de glutatión y de otros antioxidantes enzimáticos. Este proceso es muy interesante porque no solo nos permite no envejecer, es decir, es un antienvejecimiento muy poderoso, pero aunque vamos también a la estructura de los oxidantes excesivos, y aquí tengo que decirles la aclaración, mucha gente piensa que los radicales libres se pueden eliminar, no, esos son necesarios porque lo que también trae vida también trae muerte, ese es el desperdicio intersticial. ¿Recuerdan los amiloides betas con las sinapsis de las neuronas? Los radicales libres literalmente son los amiloides betas de los procesos enzimáticos o metabólicos de nuestro cuerpo. En consecuencia no los podemos evitar, pero lo que sí podemos hacer es que no se queden ahí y no generen desperdicio intersticial, de tal forma que nuestras células respiran, se oxigenan, hacen ciertos procesos metabólicos tan asertivos que las células tumorales permiten entrar en un conflicto y creo que sería como actuar en un proceso de quimio natural. Creo que los oncólogos que utilizan este procedimiento se han sorprendido porque el desgaste después de un proceso altamente invasivo como son las quimios o las radioterapias realmente no afectan tanto al paciente, permiten fortalecerlo. El proceso de hidratación, de nutrición y de oxigenación de las células se mantiene muy activo, de tal forma que las células que han perdido la capacidad de poder oxigenarse y que usualmente se convierten en células tumorales altamente agresivas, en el caso nuestro casi nunca llegan a ese tema, por lo tanto se vuelve muy, muy tratable. Es muy importante acompañarla con los procedimientos clínicos que marque el médico y dietas muy libres de carbohidratos simples, porque acuérdense que las proteínas destrógiras casi siempre se alimentan de ellas. En consecuencia, se vuelve un producto extraordinario. El concepto de nutrición circulatoria, u OM3, como las personas lo conocían o lo conocen, es una estructura muy poderosa de EPA y de HA. Son dos tipos de lípidos que son esenciales en nuestro cuerpo. El OM3 es necesario, es alimento para el cerebro. La combinación de 36-42 son los porcentajes de integración. Hay muy pocos omegas, si no es que ninguno, en el mundo que tenga semejante integración de estos porcentajes. Esto permite no solo hacer neurovasodilatación, permite hacer procesos enzimáticos mucho más asertivos o regularlos. En los procesos hormonales también se vuelve un tema de ayuda muy, muy interesante. Permite eliminar toda la grasa no necesaria, es decir, nos permite eliminar, de los lípidos complejos o los triglicéridos, y nos permite sobre todo hacer procesos reguladores intracelulares, es decir, sinapsis, comunicación entre células se vuelve mucho más interesante. Como les había mencionado, este proyecto es como alimento para el cerebro. Si quieren tener un hijo realmente inteligente, denle altas dosis de omega 3 en concentraciones adecuadas y les juro que sus hijos los van a sorprender. La sinapsis neuronal está directamente relacionada a las estructuras del lípido, es decir, nuestro cerebro es un 78% lípido. Si nosotros no lo entendemos, entonces, pues bueno, no le vamos a dar nunca de comer lo que es correcto a nuestro cerebro. Eviten, obviamente, el consumo de carbohidratos simples, azúcares,
grasas, azúcares, harinas, y con eso, pues bueno, van a tener una asertividad increíble. El metabolismo de lípidos es el más asertivo del mundo. Incluso generan también algunos cuerpos cetogénicos para detoxicarnos de cosas que no necesitamos. Muchas personas, de hecho, bajan de peso muy, muy, muy rápidamente. Nutrición en equilibrio, o DC, que viene de las siglas de Diabetes Control anterior. Hicimos un proyecto muy interesante porque durante todos estos días nos enfocamos mucho en infecciones, pero no nos dimos cuenta que teníamos muchas otras patologías que son realmente muy complejas y las personas sufren mucho. Los medicamentos escasean y finalmente, bueno, también muchas veces son altamente invasivas. Muchas personas, por ejemplo, toman metformina. ¿Por qué no utilizar un extracto de cromo y literalmente proteínas de acción selectiva que nos permitan que nuestro páncreas sea más asertivo? Si logramos hacerlo, entonces podremos permitir que si nuestro páncreas produce muy poca insulina, podría producir más y el pico glucémico pueda disminuir. Incluso puede disminuir por un procedimiento, aunque el páncreas no genere insulina en lo absoluto. Nuestros procedimientos son para que el metabolismo de ciertos carbohidratos sea mucho más sencillo. En otras palabras, podemos permitir, pues bueno, tener vidas más saludables, menos invasivas y obviamente bajan inflamación, bueno, de las estructuras celulares del páncreas para permitir hacer, insisto, esos procesos, eh, 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 vamos, esos procesos enzimáticos mucho más asertivos. ¿Va? Tenemos un complejo de alimentación funcional. Muchos de ustedes quizá los conocen. Tenemos, bueno, no sé, algunas bebidas para niños, tenemos sustitutos de azúcar, tenemos algunos snacks, tenemos chocolates para control de sueño, ansiedad incluso. Tenemos proteínas para cuando queremos ir al gimnasio y ganar músculo sin dejar tanto desperdicio intersticial. Tenemos proteínas sustitutas de leche que crean literalmente una bebida de leche. Tenemos golosinas que creen los niños que es, insisto, un premio para ellos, pero en realidad el premio es para los papás porque, bueno, los hijos no se van a enfermar. El concepto de Nutrifibra o FDGIA, que muchos de ustedes conocen, es parte de nuestra división de alimentos. Es una bebida que puedes preparar, bueno, la puedes estar tomando. Y la parte interesante es que tienen, bueno, muchos ingredientes, entre ellas aparte de proteína de cadena corta, jengibre, glucomanano, detalles que nos permiten detoxificarnos y limpiar nuestro organismo. Pero además no solo eso, sino nos permiten hacer una limpieza de micóticos y toximicóticos, sustancias que usualmente las fibras convencionales no ocurre. Y la parte más importante, por ejemplo, en las personas que son diabéticas o que tienen cáncer, un proceso de detoxificación del cuerpo se vuelve muy poderoso, especialmente también para las personas que no desean tener esa clase de enfermedades. El concepto de fruto del monje nos permite hacer una bebida muy rica, entonces no sabe feo, permite obviamente eliminar los picos glucémicos, pero la parte más importante es que todas las moléculas que tenemos en nuestro intestino y que usualmente nunca detoxificamos, creo que con esto puede ser muy poderoso. El concepto de este producto creo que es una evolución muy interesante al concepto de fibras, porque estas son un tipo de fibras hidrosolubles muy poderosas. El extracto de té verde o el concepto de té bold o tea bold es un té que lo desarrollamos en diferentes funciones. Este es en su caso un té reductivo. Está muy enfocado justamente, pues bueno, a bajar la inflamación de las células del hígado, a utilizarlo entre comidas para cambiar la ansiedad por saciedad y la parte más importante es que per se tiene muchos nutrientes. El objetivo más importante también es que permite no oxidar el cuerpo y nos permite, pues bueno, tener un formato de alimentación, de reducir ansiedad, de detoxificarnos en la marcha, pero la parte más importante es, pues bueno, evitar la degeneración celular o degradación celular, como quieran llamarle. En otras palabras, tiene muchos beneficios y además, pues bajas de peso. Creo que tiene características muy interesantes. Dentro de esta misma versión tenemos T-Ball, que es té energético. Y quiero generar aquí una aclaración. No es un estimulante, un té estimulante de energía. Es un té que permite generar energía y si ustedes terminan más temprano sus actividades, con mucha energía, se acuestan y se duermen rico. Está bajo el concepto de betacarotenoides, es decir, nos ayuda a generar energía natural para hacer choques mitocondriales y desdoblar células buenas, y además de que es muy rico, nos permite protegernos contra patógenos, pues bueno, obviamente virus, bacterias. La verdad es que es una de las bebidas más ricas que yo he probado. Dentro del concepto de T-Wall también hay un té antioxidante. Este yo lo recomiendo mucho en las personas que no quieren tener cáncer o que no quieren envejecer prematuramente. El compuesto también de OPCs, complejos oligoméricos poliméricos,
permiten hacer un formato antiedad, permiten dar suficiente estructura de glutatión que permite detoxificar el cuerpo, pero sobre todo desperdicio intersticial. Es decir, se van a ver jóvenes, su pelo se va a ver mucho más bonito, las uñas, insisto, crecen más, pero la parte más importante es que protegen internamente la célula. Es un poder antioxidante muy, muy poderoso a través de las estructuras de glutatión. Utilizamos edulcorante, bueno, porque obviamente tuvimos que sustituir algunos de ellos por el fruto del monje, que pues bueno, es rico, no tiene tanto, no tiene índice glucémico, y la parte más interesante es que nos permite pues bueno, controlar también los niveles de insulina. Para las personas que les mencionaba que tienen cáncer o que no quieren tenerlo y que usualmente son las células estrógidas, esas usualmente se alimentan principalmente de carbohidrato. Así es que en este caso pueden considerar que no hay carbohidrato y eso permite controlar mucho en patologías, pues bueno, cardiovasculares, el cáncer o la diabetes. Eh, Choco Smart perdón, Cookie Smart, que ahora se llama Cookie Smart Choco Banana. Es una galleta riquísima que sabe a chocolate banana o tiene cocoa con banana, pero la parte interesante es que el tipo de harinas que utilizamos son de frutas y de algunas leguminosas. Utilizamos, por ejemplo, algunos extractos como de zanahoria, de plátano, avena, con la intención de hacer un snack muy saludable. Utilizamos sueros de leche para, pues bueno, para utilizar fillers, para no utilizar azúcares, aunque tengo que reconocer que aquí le pusimos un poquito de azúcar mascabado porque si no, no se nos conformaban las galletas, aunque son muy bonitas y muy resistentes, la verdad es que quedaban un poquito complicadas. Y les agregamos miel de abeja. En realidad, pusimos o hicimos todo este concepto para hacer que los niños les gusten, pero sobre todo entiendan de un concepto de nutrición de alto espectro con proteínas HPP, vamos, literalmente que tengan fibras hidrosolubles, pero muchos nutrientes para que sea un alimento para el cerebro. Muchas personas no saben, pero nosotros no hacemos galletas, hacemos nutrición de alto espectro. Cuando un niño no quiere comer, hagan el esfuerzo y por favor hagan el reto y denles una galleta de este tipo y les juro que van a cambiar la vida y van a darse cuenta inmediatamente. Se los digo por experiencia. NutriProt NutriProt Green, que es el sustituto del lácteo. Es ahora un 100% de proteínas de tipo, vamos, de tipo vegetal. Se incluyen proteínas de algunas leguminosas y también un poco de suero de leche, perdón. Pero el objetivo importante es que es un alimento muy completo, especialmente para niños que son intolerantes a la lactosa, aunque no lo sepan, tiene un contenido de prebióticos y probióticos muy interesante y tiene las características de proteína de cadena corta. Utilizamos edulcorantes saludables de tal forma que podamos eliminar los picos glucémicos, sin embargo, además de llevar un shot de nutrientes, especialmente proteicos, muy alto. El concepto de Choco Smart, que es para, pues bueno, una bebida ya sabor chocolate, nos permite cero azúcares. Tenemos obviamente los contenidos altos de EPAs y de HSA, que son, pues bueno, finalmente alimento para el cerebro, nos permite hacer niños tremendamente inteligentes, pero además es un producto muy rico. Es una fórmula muy saludable, especialmente, pues bueno, porque hace propiedades antiinflamatorias, elimina los picos glucémicos en los niños para evitarles riesgos o intentar evitar que se hagan diabéticos o insulinodependientes. Y bueno, dentro de los ingredientes tienen muchos otros. Tienen estructuras vitamínicas, energéticas, proteicas, pero muy saludables. NutriCookie o Giant Cookie es la versión de nuestra galleta o nuestra barra de amaranto. El tipo de harinas que utilizamos tiene un edulcorante que es miel de abeja y obviamente tiene muchas mezclas de proteínas. Es igual, un snack, por ejemplo, para las personas que están en control de peso, un snack a mediodía se vuelve muy satisfactorio, pero además con muchos nutrientes y usualmente elimina el hambre porque tiene tantos nutrientes que la enzima Sigón finalmente se libera y en consecuencia da saciedad. Genera muchos cuerpos cetogénicos o ketogénicos, como le llaman algunos otros, y finalmente lo que hace es metabolizar grasas o cosas que no necesitan. Pero lo más importante es que es un shot nutrimental. Muchas personas dicen, bueno, me puedo acabar la caja o perdón, en este caso la bolsa de galletas, sí lo pueden hacer. Sin embargo, son galletas que usualmente tienen un costo mayor, en consecuencia, pues vale la pena que cuiden su economía. Pero en realidad, el shot, una sola dosis, es más que un snack o una colación en los temas de alimentación. Nutriskin o G-Skin clorofila es lo que se conocía como tal. Nutriskin se vuelve un tema muy poderoso porque ahora utilizamos colágenos de cadena aún más corta, hiperhidrolizada, y la parte más interesante es que hace procesos enzimáticos de telómeros.
¿Qué es el telómero? El telómero es cómo se mide el proceso de antiedad de los seres humanos. En los niños los telómeros son procesos enzimáticos muy frecuentes y muy presentes, usualmente muy, muy, muy grandes, y a medida que vamos creciendo, los telómeros van disminuyendo, los procesos enzimáticos. Cuando nosotros los tomamos, bueno, bajo proceso natural, entonces esa motivación se crean nanoproteínas que permiten hacer pelo, piel, memoria, inteligencia, hacer más antioxidantes, tener pelo y piel, pues bueno, mucho más atractivos. En otras palabras, eliminan todos los procesos inflamatorios y pues obviamente pues permite que tengamos una vida más saludable. Como ustedes saben, también tenemos toda la línea de cuidado personal. Esta regresa en 15 días a nuestro proyecto. Todos los productos están diseñados bajo un formato, pues bueno, de que actúen generando y regenerando a través de la estructura, tópica. Generamos un concepto nuevo de stem cells, de células madre, para que sean biosimilables. Y hay un detalle muy interesante. Casi todos nuestros productos, ya sea una crema facial de uso diurno, o de día, una crema de día, o bien una de uso nocturno, finalmente muchas personas piensan que las células madre simplemente vale la pena ponerlas y con eso se biosimilan. No, hay que hacer un proceso de metabolismo y hay que darle proteínas a esas células madre para que hagan síntesis proteica, porque si no, entonces no generan un efecto muy poderoso, se vuelven simplemente colágenos simples. En otras palabras, la crema facial de uso nocturno, como les decía, o el fotoprotector solar, todos ellos están integrados con nanovectores que permiten hacer un proceso de hidratación y que nos permite hacer que las stem cells que integramos, tanto vegetales como de tipo marino, pues bueno, puedan ser tremendamente eficaces en su bioasimilación. La línea de cuidado del hogar y personal, pues bueno, se vuelve un tema muy poderoso para eliminar cosas altamente tóxicas o altamente agresivas para el ambiente y para nuestros hogares. Esa es la razón por la cual decidimos regresarlas a nuestro catálogo después de una espera de casi un año. Y bueno, pues como ustedes saben, el concepto de guía evoluciona. Hay muchos contratipos, hay unas listas que van a aparecer en los, en las páginas de ustedes, en sus back office. De hecho, esta presentación también va a aparecer ahí. Si alguno de ustedes quiere repetirla con algún conocido, pues bienvenido. Si alguno no se atreve o algo, pues hábleme. Alguno de nosotros los acompañamos. Y bueno, el objetivo de este proyecto es comenzar a comunicar qué es lo que somos, cómo lo hacemos y hacerlo eficazmente. La estructura científica es mucho más compleja aún de lo que les he dicho, pero el objetivo es tener los principios para poder tener la tranquilidad de que nuestros productos no son invasivos, son altamente eficaces y asertivos, y la parte más importante, que tienen una promesa y esa promesa se cumple, que es la de cuidar a las personas. Los ingredientes y los contratipos, si se dan cuenta, todos están integrados en estas listas. Y bueno, pues bueno, esta presentación y todo lo que tenemos está disponible. Hay muchos otros productos, como ustedes saben. Ahorita estaba viendo, por ejemplo, el tema de los GIA NT Kits, que son los bolis o los helados que solíamos tener, ahora se llaman liquids, y bueno, ya están disponibles. Esa es una buena noticia. Y pues obviamente el Sweet Step, que también es un producto que teníamos, el Chloractive, que antes era la clorofina, el Active Clorofila. Bueno, creo que con todos estos proyectos nos permitimos tener un proyecto muy poderoso y muy ganador. Esa es la razón por la cual, pues bueno, les agradezco mucho que estén con nosotros y que nos permitan, pues bueno, comunicar este proyecto, porque creo que no solo es importante, sino es tremendamente urgente. Los invito a que lo compartan y pues bueno, que estemos comunicados. Hay muchas innovaciones muy poderosas en nuestro proyecto y bueno, creo que ha llegado el momento de poder evolucionar. Muchas gracias. Justo una hora. Lo lamento mucho, pero era mucha información que otorgar y bueno, vamos a estar comunicándonos constantemente. Feliz día y que pues bueno, que todo vaya bien y cuídense mucho. Buenas noches. Hasta luego.